Estamos de nuevo. El tema de los Twitter es un tema bastante, pero bastante amplio. Es como el filtraje que se le tenga que hacer a ellos. Según nuestra capacidad auditiva, pues, y lo que queramos oír, tendremos que ponerle condensador. Así nos digan que tal condensador es para X frecuencia. Si nuestro oído está fallando, recuerden que en la medida que uno va perdiendo auditividad, las frecuencias altas y medias se van perdiendo. Entonces, si colocamos a un Twitter, por ejemplo, un condensador de 2.2 microfaradios o de un microfaradio, una persona que no tenga dificultades auditivas lo va a escuchar fácilmente, pero una persona que tenga dificultades de auditividad, para él va a ser muy complicado. Por lo tanto, para que pueda apreciar X sonidos, en vez de ponerle un condensador de 2.2, se le pone un condensador de mayor capacidad para que eleve o prácticamente, perdón, en vez de elevar, baja las frecuencias. Si son, por ejemplo, 10.000 Hz, se bajen a un ejemplo a 3.000 y él puede alcanzar a percibir esos sonidos. Entonces, de ahí que muchos me escriben y no, el condensador adecuado es tal. No, porque cada persona tiene su oído único. Y hay personas que escuchan por un lado más que por otro lado. Entonces, no va siempre el sonido va a ser igual. Por eso el sonido perfecto no existe. Alcanzamos a percibir algo, pero en sí el rango de frecuencias es bastante complicado. Y bueno, y eso es lo que los fabricantes de Twitter han querido hacer. De ahí la gran variedad que hay de Twitteres de cúpula, en diferentes materiales distintos. Ahí le acerco para que ustedes lo vayan observando, que son los materiales completamente diferentes, su rigidez, su textura, todo esto, ¿no? Este, por ejemplo, es una membrana de tela. Por aquí tenemos otra muy similar, un poquito más rígida. Aquí tenemos una de aluminio. Esta ya nos va a dar unas frecuencias bastante elevadas. Aquí tenemos otra, no recuerdo si fue uno de los suscriptores o de los visitantes, me dijo, no, eso es seda. Y yo dije, bueno, vamos a ponerle seda a esto. Tenemos otro, este ya es plástico. Esto es una cúpula de plástico. Y lo que son las cúpulas de plástico, pues transmiten mucho de plástico, de aluminio. Transmiten de una manera mucho más fácil lo que son las frecuencias altas. También me hicieron una pregunta de cómo pegar las bobinas. Yo le decía a la persona, bueno, hay que usar lo que es pegamento de contacto, lo que llamamos, lo que usan los zapateros. Este tipo de bobina que va aquí, que va montada siempre, desde que yo conozco, siempre venía pegada con este tipo de material. El sistema de aplicado con jeringa, yo lo usaba con el dedo, aplicaba con el dedo en mi época, y lo que hacía era posar la bobina. A ver si en estos días arreglamos uno, porque tengo que traer pegamento ya que ese que tenía se secó, falta de uso. Se echaba el pegamento aquí, en este borde, a ver si lo muestro para que ustedes observen, que han pasado muchos, pero muchos años desde que se creó se fabricó este Twittercito y todavía conserva el pegamento. La ventaja de este pegamento es que con un poquitico de disolvente, sin ir a dejarlo mucho tiempo para que no debilite el plástico, él ablanda un poquito y con el mismo dedo le vamos haciendo así y él va saliendo. Luego se aplica o con una jeringuilla o si ustedes tienen unos dedos finitos por el borde. Y lo que es la bobina, el embobinado va hacia arriba, se posa aquí, se posa de tal manera que quede centrado y la bobina no puede quedar ni así, sino que tiene que quedar prácticamente a nivel. Si uno la coloca con el ojo, no la va mirando, que vaya quedando a nivel y la va cuadrando. Y lo otro es que una vez esté montada y se haya secado bien, es que quede bien centrada, no puede quedar rozando ninguna parte. Ella tiene que entrar aquí y ella tiene que flotar, ella no puede entrar ahí y quedar rozando por ambas partes. Y también las bobinas tienen que ser idénticas a la original. Si este tipo de Twitter, un ejemplo, trae este tipo de bobina, yo se las muestro, trae este tipo de bobina, que es una bobina bastante fina, no le voy a meter este otro tipo de bobina, ya que esta es mucho más grande, el calibre del alambre más grueso, y pues me alteraría el sonido. Encima es mucho más alta esta que la otra, entonces en el momento que yo la coloque, el embobinado va a quedar mucho más abajo. Miren dónde va a quedar el embobinado y va a tocar con el fondo, por lo tanto va a alterar el sonido. De ahí que muchos twitters vienen con esta especie de soporte, que cuando uno coloca lo que es la cúpula, él va a elevar la bobina, o sea que la bobina no va a quedar tan plana, sino que va a quedar un poquito más a ras. Pero lo interesante es que la bobina, yo quito esto de aquí, lo más interesante es que la bobina quede un poquitico, lo que es el embobinado, quede siquiera 1 milímetro, 2 milímetros más arriba del núcleo, para que de esa manera nos dé una buena oscilación y una buena frecuencia. Esto es algo que todos los que reparan parlantes pues lo saben y lo manejan. Entonces, para que lo tengamos siempre presente. Por ejemplo, aquí tenemos este embobinado. Vamos a ver si se aprecia un poquito mejor. Vamos a subirlo por aquí para ver si nos da la luz.
si no se alcanza a percibir, pero vamos a ponerlo al revés. Si ustedes observan ahí, está casi a ras el núcleo, perdón, el embobinado casi a ras con esta parte. La bobina se ve que está recalentada, que se ha quemado y hay que reemplazarla. Entonces, nunca poner un alambre el que no, este se parece mucho a ese, no, tiene que ser el alambre que es. Poner la cantidad de vueltas que es y antes de montarlo, que nos dé los ohmios que son. Entonces, para algunos tipos de bobina de Twitter, el alambre tiene que ser un alambre bastante fino. Por ejemplo, este. A ver si me atrevo un día a hacer una bobina de esas con este tipo de alambre, que es, pero bastante fino, casi del grosor. A ver, yo lo acerco un poquito. De un cabello. Miren. A ver si lo percibe la cámara. Yo soy cieguito, yo casi no veo, pero bueno. Me pondré unas 4 lupas y lo intentaré hacer para que de esa manera hacer la prueba de sonido y ver que la calidad es mucho mejor. Y también tenemos este otro. Este ya es un calibre mucho más grueso que ese y es mucho más frecuente para poder hacer lo que son este tipo, se usa con mayor frecuencia para poder hacer este tipo de bobinas. Bueno, también lo otro que estaba hablando con una persona es que anteriormente pues uno entre más grande veía el imán, veía unos imanes así grandes y uno decía, no, ese parlante es buenísimo. Y bueno, hemos notado que hay parlantes o tweeters que tienen unos imanes demasiado pequeños. Y por ejemplo este para hacer un Twitter tiene un imán demasiado grande, puede ser reemplazado por otro tipo de imán que no ocupe tanto espacio y de una mejor calidad de sonido. Entonces hay imanes que son tan potentes, por ejemplo este, no sé si es de neodimio, hay varios tipos. En estos días hacemos la investigación y hacemos la prueba y por ejemplo este transformador, voy a ponerlo aquí, en comparación a tamaño a este imán, miren la comparativa, tamaño. Supongamos que 1, 2, 3, 4, casi 50 veces más grande que esto. Y si hacemos la prueba con este imán, miren la capacidad que tiene de poder sostener este material que es metálico. Entonces, si yo uso un campo magnético con este tipo de material, lo que es la capacidad de una bobina va a ser mucho mayor. Si es una bobina de bajos, que hemos notado que entre mejor tenga su núcleo va a producir mejor bajo, nos va a dar una mejor calidad de sonido. Y a ver si entramos un poquito en este mundo esta semana que estamos en ello y poder hacer bobinas con todo tipo de, a ver, yo tengo por aquí varios que he conseguido, campos magnéticos, imanes, también unos hierritos y ver la reacción, que es una prueba que tenemos que hacer. Entonces todo esto nos vale, todo esto nos sirve, no necesariamente tiene que ser un imán muy grande, sino que la capacidad magnética que tenga el imán. Bueno, yo creo que por hoy es este poquito, o por este ratico, y vamos a ir adentrándonos un poquito más y vamos a ir mejorando en todo el aspecto referente a estos temas, con el objetivo de ir familiarizándonos. Bueno, a todos un abrazo, se cuidan donde quiera que están, chao.